Cuando dos elefantes se pelean, quienes sufren son las hormigas. Esto es una máxima universal que, excepto rarísimas ocasiones, se cumple siempre. Esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, en este tremendo atentado que se ha producido en Moscú hace apenas 2 días. ¿Quiénes sufren? Pues sufren esas personas que han muerto ahí y han quedado heridas, han quedado quizá inválidas para toda su vida y han quedado así y han muerto y han quedado heridas para satisfacer los intereses de esos elefantes, de esos poderosos, simplemente para eso. Han caído en el altar de sacrificio de estos nuevos Elohim, de estos nuevos dioses, de estos nuevos o viejos poderosos para los que no importa en absoluto la vida humana. El experimento Milgram puso en manifiesto algo muy característico de los humanos contemporáneos, de estos humanos contemporáneos que desde hace unos 17.000 años entramos en esa gran era llamada neolítico. Lo que pone en manifiesto es la semejanza, la extraordinaria semejanza que existe entre la psicología de estas grandes masas de humanos y las masas de animales herbívoros que viajan en manada y viven en manada. Esa psicología es la que podemos observar en este experimento Milgram, que consistía sencillamente, y para contarlo de forma esquemática, en que alguien, una autoridad, un científico, le indicaba a los sujetos del experimento que debían aplicar descargas eléctricas a otros sujetos, que en realidad no las sufrían, pero que para ellos sí las sufrían y mostraban todo el dolor y todo el miedo de esta situación y que aplicaran esos choques eléctricos porque era algo bueno para la humanidad, para la ciencia, que era importante, era un experimento muy significativo, en fin, que debían hacerlo. Lo curioso del asunto es que entre el 60 y el 80% de las personas que participaron en este experimento, tanto en ese experimento Milgram como en las sucesivas réplicas que se dieron del mismo, entre el 60 y el 80% obedecieron al experimentador y aplicaron descargas eléctricas hasta su nivel máximo, en el que prácticamente la víctima de esas descargas que estaba viendo a ellos caía casi al suelo sin conocimiento y probablemente cerca de la muerte. Esto nos indica algo muy interesante y es que esa psicología de obediencia basada en la sumisión a una autoridad, a alguien superior, al fin y al cabo a un pastor, lo que indica es que el parecido psicológico entre los humanos contemporáneos, esas grandes masas, y los animales gregarios, los animales herbívoros, que viven en manadas, esos que son pastoreados, pues responden perfectamente a algo tan sencillo y endiabladamente eficaz como simplemente las técnicas de pastoreo. Es decir, las técnicas mediante las que maneja un pastor a su rebaño, que consisten en lo siguiente: crear una amenaza ficticia, que son los perros, que el rebaño los toma como lobos en un momento determinado, y entonces mediante ese ataque aparente de los perros que parecen lobos para el rebaño, pues el rebaño se mueve huyendo, lógicamente, de esos lobos, de esa amenaza. Y se dirige hacia donde el pastor quiere que se dirijan, hacia un refugio, hacia el corral, hacia la pérdida de libertad. Una pérdida de libertad que no aparece cuando son encerrados en el corral, sino que la llevan ya dentro de ellos. Esos animales están encerrados en sí mismos. Esos animales, estos humanos que viven en masa y que obedecen a los pastores, tal y como obedecían el experimento Milgram a estas autoridades, a estos expertos, a estos señores que les decían que era bueno hacer daño a los demás y que debían hacerlo así por el bien de la humanidad, por el bien colectivo, por el bien público, por el bien suyo al fin y al cabo, pues tienen el pastor dentro. Han asumido esas reglas, han asumido que esa cárcel les acerca. Y esto es lo que explica el que se les pueda matar impunemente, sacrificarlo igual, exactamente igual que el rebaño, como se acaba de sacrificar a estos
creo que iban ya 140 muertos y supongo que bastantes heridos, en el atentado que se ha producido estos días atrás en Moscú. Esto explica que se puede hacer eso y que no suceda nada. ¿Por qué? Porque se les presenta un corral. Un corral que es la explicación de quiénes son los malos. Los malos son esos perros, los terroristas. Hacen la labor de los perros pastores. Y por lo tanto, se convierte en una especie de amenaza ficticia, porque está controlada por los pastores, no por otra cosa. No porque no produzcan sangre y muerte y sacrificios de algunos para que el resto del rebaño se asuste, reaccione y vaya donde quieren estos pastores. No, no, porque esa amenaza está perfectamente controlada por los pastores. ¿Qué es lo que hemos visto en el atentado terrorista de Moscú? Y qué es lo que hemos visto en otra serie de atentados terroristas, qué es lo que hemos visto en una serie de procesos sociales que han terminado, han derivado o bien en grandes tiranías, o bien en grandes tiranías asesinas, o bien en grandes tiranías que mandan a la guerra a sus rebaños para que asesinen a otros rebaños. En lo que podemos entender como algo muy sencillo de comprender: la guerra entre mafias, entre bandas mafiosas, de grandes bloques, pequeños bloques, partidos políticos, naciones contra naciones, da igual. Se comportan exactamente igual que como bandas mafiosas. Se comportan exactamente igual como bandas mafiosas, compitiendo entre ellas con toda clase de turbios manejos, de sangrientos manejos, de sobornos, de coacciones, del miedo, pero nunca ponen en peligro su negocio, porque su negocio es ¿el qué? El rebaño humano, nosotros. Robarnos, vivir de ese rebaño humano. Ellos se comportan como pastores, como hombres de verdad, como hombres de verdad, no están sometidos a las normas y leyes del rebaño porque ellos no son rebaño. Por eso, cuando aparentemente se les quiere aplicar las leyes a ellos, pues se zafan de ellas, o aunque se les juzgue, se les condene, pues no cumplen esa condena y aquí paz y después gloria. Las grandes matanzas de la humanidad han tenido siempre una característica común: la enorme, la inmensa impunidad de los últimos responsables, de los verdaderos responsables, que son esos que ordenaban, y también de los que, como en el experimento Milgram, aplicaban ese daño, esa tortura y esa muerte a su semejante. Guerra entre bandas mafiosas. Qué forma más sencilla de entender las cosas, ¿verdad? Con sus juegos sucios. Sus juegos sucios en el que compiten entre ellos de forma terrible, sacrifican a sus propios rebaños, a los rebaños contrarios de otros pastores, y además hacen algo muy curioso, y es que ocultan todo esto a todos los rebaños, en la medida en que no les interese que se enteren. En otras ocasiones lo dan a conocer, pero dan a conocer sus versiones. ¿Para qué? Los perros pastores, para con esas versiones ponerse a crear peligros, amenazas, y crear también enemigos. Enemigos contra los que arremeter en un momento determinado cuando se les ordene arremeter contra esos enemigos y matarlos, porque son alimañas, ya no son parte del rebaño, son lobos en realidad. Sin embargo, no son lobos, son ni siquiera perros pastores, generalmente son ovejas de otros rebaños. Unos días después se produce este atentado en un concierto, además, exactamente donde había avisado la Embajada de Estados Unidos. Rápidamente, de Estados Unidos, una vez que han visto la envergadura que había tomado este atentado, que supongo que pensaban que iba a ser con muchas menos víctimas y iba a ser mucho menos terrorífico de lo que ha sido, pues entonces sale rápidamente, creo que fue ayer mismo, pocas horas después del atentado, desde Estados Unidos alguien a decir, no, nosotros no sabíamos que se iba a producir este atentado así concreto. Avisamos genéricamente de que se podía producir en los próximos días un atentado en Moscú y además en un concierto. Pero bueno, esto es casualidad, nosotros no sabíamos nada más que en general que se iba a producir esto. ¿Y quiénes aparecen como ejecutores? Bueno, pues aparentemente el ISIS, el Estado Islámico, esta organización protegida, mimada y utilizada. ¿Por quién? Pues parece ser que por Estados Unidos, precisamente, en distintos conflictos, en distintas situaciones. Bueno, es una banda de... esto es una manada de perros salvajes, todo el ISIS, que está pastoreada de una manera de forma indirecta, pues parece ser que por Estados Unidos, ¿verdad? Va a haber un atentado en Moscú y en un concierto. Bueno, y estos ejecutores
del ISIS, pues huyen rápidamente. ¿Y huyen rápidamente hacia dónde? Pues hombre, huyen rápidamente hacia el punto fronterizo más cercano en el que podrían ponerse a salvo, que es Ucrania. Ucrania estaba al tanto de esto, participó, no se sabe, pero en principio estos huyen para allá. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Rusia? Bueno, Rusia, esta otra banda, la otra gran banda, en esta competencia con la otra gran banda del otro lado del Atlántico, pues no dice, no, no, avisé vosotros, está claro como el agua. Bueno, se deja una velada amenaza de que se va a perseguir y van a sufrir las consecuencias los verdaderos responsables de esto, lo dijo Putin, queriendo decir, bueno, los que sabemos quiénes son los instigadores y ya pagaréis, ya no los pagaréis. Pero por lo pronto a Rusia no le interesa decir a Estados Unidos, ha sido Estados Unidos el que ha hecho esto, sino que le interesa que le viene mucho mejor. De la misma manera que Estados Unidos oculta ahora su teoría rápidamente porque ha visto que la masacre se ha ido de las manos y ha sido mucho peor de lo que se esperaba y puede generar una ola de opinión pública contraria a los propios Estados Unidos y a la propia causa, pues ¿qué es lo que hace Rusia? Dice, bueno, ha sido Ucrania, o sea, iban para Ucrania, pues ha sido Ucrania. Entonces esto no justifica ya el que en algún momento podamos llevar a tomar medidas militares excepcionales, mayores, una invasión incluso generalizada de... Y esto además, ¿el que justifica? Justifica pues el que esta Europa puesta de rodillas, Europa arrastrada a su propia ruina mediante este simulacro de guerra, mediante estos perros pastor que es la guerra de Ucrania, llevados a ir toda en manada, con la colaboración obvia de los pastorcitos de europeos, de estos de Bruselas, pastorcillos menores que se compran con 4 gordas y se atemorizan simplemente con una pistola de agua. Bueno, pues esto le viene bien a la Comunidad Europea, sobre todo al que quiere ser el gran matoncillo militar, que es Macron, pues al decir, ¿veis? Los rusos son muy malos, están atacando Ucrania y han iniciado una ofensiva de Renault. Tenemos que actuar y tenemos que enviar allí tropas y además está justificado todo el dinero que hemos gastado allí. Miles y miles y miles de millones de euros de los ciudadanos europeos que se han gastado en Ucrania en esta pantomima que tenía como objetivo el que arruinar Europa. Y encima hemos costeado nosotros nuestra propia ruina. Juegos de guerra. Juegos de guerra en el peor y en el mejor sentido de la palabra. ¿Cuál es el peor sentido de la palabra? Cuando dos elefantes se pelean, quienes sufren son las hormigas. ¿Cuál es el mejor sentido de estos juegos de guerra? Quedan al descubierto completamente. ¿Para quién? Para esos que no participan de entre el 60 y el 80% de personas completamente adocenadas, completamente alineadas con el mundo pastoril. Con estas personas que en el experimento de Milgram eran capaces de aplicar esa tortura a un semejante porque se lo ordenaban, porque se lo decían y obedecían, a pesar de estar viendo esos tremendos sufrimientos que tenía aquella otra persona que estaba enfrente de ellos. Para esa minoría de entre el 30, el 40, como muchísimo y siendo muy optimista, pero en fin, entre el 30 y el 20% de población que está más cerca de librarse de esta mentalidad gregaria, de animales gregarios, de animales domesticados, de animales amaestrados para obedecer a la autoridad, al pastor, esa minoría, con esta guerra, con estos juegos de guerra, con estas distracciones, con estas tremendas farsas que tienen la simplicidad y la endiablada eficacia de las técnicas pastoriles, de lo que hace un pastor con sus ovejas, un pastor sin ninguna formación, pero sí con esa inteligencia innata que tenemos los humanos que somos depredadores, los máximos depredadores que en la Tierra. Pues esta minoría, como digo, ve aún más claro lo que está ocurriendo. Y hasta aquí todo va bien. Pero donde de repente empiezan los problemas es a partir de este hasta aquí. Muchos, entre 30 y 20%, incluso me gustaría ser optimista pensar que algún porcentaje mayor de personas que están lejos de esa mentalidad gregaria, están casi en el borde para volver a recuperar su psicología completamente humana, depredadores de grupo, la que tienen los pastores, la que tienen estos poderosos, la que tienen los capos de las bandas mafiosas. Bueno, pues están viendo, han podido ver con todos estos juegos de guerra dramática, terrible, sanguinariamente
evidentes, groseramente evidentes, están viendo de qué va la película, de qué va todo esto. ¿Y por qué empieza aquí el problema entonces? Si sirve para despertar a más gente y para que los que ya están despiertos en terminología del mito actual contemporáneo de redes sociales, los que ya están más despiertos sean más despiertos aún. Bueno, el problema aparece hasta aquí en que, ¿qué hacen? Nada. Son rebaños, en su inmensísima mayoría, rebaño, animales gregarios conscientes de serlo, pero que no pueden evitar serlo y por tanto no hacen nada. No se comportan como se comportaría un lobo de verdad, no se comportan como se comportaría un humano de verdad frente a otros humanos que se dedican a pastorear a humanos y quieren pastorearlo a él. Y además se refugian no en la obediencia de vida, como ese 60, entre 60 y 80% de las personas que se refugian en esa obediencia de vida, que están convencidos de que esto todo es por el bien común, de que son medidas adecuadas, que los pastores, las autoridades, los expertos saben lo que hacen y conocen lo que es nuestro bien, sino que se refugian en algo muy curioso y es en la psicología del animal domesticado adiestrado. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Caramba, esto es lo que diría exactamente una ovejita consciente de ser ovejita y que por lo tanto no puede ampararse, no puede refugiarse en esa justificación de es que es verdad, tienen razón los rusos, o tienen razón los americanos, tienen razón los derechos, tienen razón los izquierdas, y no puede ampararse en apuntarse a un hierro ganadero o a una ganadería concreta y decir, y es que yo soy de esa ganadería, tenemos razón, los demás no tienen razón, y por lo tanto es verdad lo que dicen mis pastores, los de mi rebaño, los de mi ganadería. No pueden ampararse ahí. ¿A qué podemos ampararnos? Y vamos a meternos todos, aunque hay una minoría que estemos dispuestos a hacer cosas cuando llegue el momento sea oportuno y sea inteligente hacerlo, por cierto, no así como pollos sin cabeza, claro. Ampararnos en que, ¿qué puedo hacer yo? Pues tenemos poca fuerza. No podemos hacer absolutamente, bueno, sí, lo que podemos hacer es, en última instancia, huir y refugiarnos en el monte. Bueno, es la salida, es la única salida que está viendo ahora, contada desde una cierta perspectiva sublime, poética, romántica, incluso heroica. No, no, yo lo que voy a hacer es huir al campo, huir a apartarme de esta sociedad terrible y escapar a las garras de estos pastores diabólicos. ¿Y qué ocurre si de repente en todos estos juegos de guerra se lleva a implementar ya por fin una de las técnicas de lucha entre diferentes rebaños, entre diferentes grupos de pastores, entre diferentes bandas mafiosas, como es invadir el territorio, el rebaño contrario, con un rebaño propio asilvestrado, asalvajado. Asalvajado y asilvestrado mediante lo que se llama la ideología. La ideología es esta tecnología, viejísima tecnología, que no necesita 5G, no necesita nada de esto, en la que te incrustan una especie de microchip. No es material, mediante la educación, te lo incrustan ahí y ese microchip te controla a las personas y hace que esas personas se dediquen a matar a otras personas. ¿Para qué? Para que triunfe su hierro ganadero, su rebaño, en este caso el de Alá. Esa marca que lleva con una media luna, que lo lleva marcado ahí, entonces lo llevan marcado a fuego en la piel y entonces pues, invaden que el rebaño no, pacífico no, pacifista no, inofensivo. Estos rebaños que se han ido criando inofensivos en Europa, entonces lo invaden. ¿Mediante qué? Bueno, mediante muchas justificaciones, por ejemplo, un juego de guerra. Un juego de guerra que se desata, por ejemplo, en Siria. Es el ISIS el que ha ido allí a Moscú, aparentemente. Entonces los rusos pueden decir, bueno, yo sé que son los americanos y están tras del ISIS y todo esto, pero ¿qué tal si ahora pegamos un empujón en Siria y aquella la cosa se complica? Porque, bueno, sí, este es nuestro aliado el que está allí mandando, pero en fin, se puede sacrificar un poquito, ¿verdad? Y puede sacrificar un poquito del ganado, del rebaño que tiene el asignado, de los sirios, del pueblo sirio. Se puede sacrificar un poco, entonces que hay unos cuantos muertos, que aquí la cosa se caliente y provocamos así una nueva estampida migratoria y se la mandamos a Europa. Y ahora a ver, Macron, ¿qué haces tú? Sí, aquí has enviado a Ucrania 2.000 franceses, de la élite francesa.
Pero a ver qué haces ahora tú ahí con 500.000 refugiados que te van a llegar de golpe como la otra vez. ¿Recuerdas la otra vez? ¿Recuerdan Europa la otra vez? Bien, se ha podido parar por ahora esta oleada migratoria en Egipto sencillamente mediante darles 7.000 millones, creo que han sido a Egipto, ha ido corriendo ahí von der Leyen a decir, tranquilo, no me mande usted esto, por Dios, que entonces en Europa se dan cuenta de lo que está pasando, vamos poquito a poquito, no me mande usted este aluvión, aquí tiene 7.000 millones de lala. Juegos de guerra. Pero ¿qué hacemos ante los juegos de guerra? Los que veamos perfectamente que son juegos de guerra. ¿No estamos haciendo nada? Bueno, quizá no es el momento de hacer todavía nada. Hay gente que se está haciendo, está en las calles, están las protestas de los agricultores, de esa minoría de agricultores selectos, que siguen conservando gran parte de su psicología como humanos de verdad, libres de verdad, que no tienen esa psicología de animales gregarios amaestrados, pues están en las calles todavía luchando y están luchando ahí solos, sin ningún apoyo de ningún tipo prácticamente, ni económico, ni legal, ni político, ni de ninguna forma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo sabemos todos perfectamente. Acaban de cerrar Telegram. Lo acaba de cerrar un juececillo de estos del sistema jurídico español corrupto hasta las trancas, y lo acaba de cerrar pues, porque hay los grandes medios de comunicación a los que estaba hundiendo las redes sociales, la información que existe en las redes sociales, y esos grandes medios de comunicación que lo único que se dedicaban a ser voceros de la propaganda de los amos, de los pastores, de una banda o de otra, estaban arruinándose, están perdiendo su negocio porque la gente huye en desbandada, claro, a las redes sociales que no tienen información de verdad, donde queda información de la de verdad. Esa que von der Leyen y todas las demás dicen que es información falsa, información tendenciosa, hay que acabar con esto, claro. Pues tanto las bandas políticas como estas bandas mediáticas, ¿qué es lo que han hecho? Cerrar por lo pronto Telegram. ¿Y para qué se cierra Telegram? Bueno, que podría tener un coste elevado en términos de opinión pública, pero ¿qué se ha hecho aquí? Bueno, pues se ha hecho aquí otro ensayo. Se llama tanteo. En el mundo taurino se llama tantear al toro a ver lo bravo que es o no bravo que es, por dónde cornea, por dónde va, porque Pitón es unos pases de tanteo. Y este es un pase de tanteo, el de Telegram. A ver cómo reacciona, cómo se organiza esa disidencia, cómo reacciona la sociedad. En general reacciona como en el experimento Milgram, obedeciendo y callando, y aquí no pasa nada. Y esa minoría disidente, esa gran minoría disidente que podemos calibrar entre los que hablan en redes y los que están callados, pero lo son también igualmente disidentes, un 30%, digamos, como mínimo un 20%, pero ya es bastante. Pues a ver cómo reaccionan, qué hacen, cómo se organizan, qué sucede ante esto. Un pequeño ensayo en, en esta gran candidata a ser sacrificada en otro altar, que es España, en otro altar de estos de sacrificios para beneficio de los intereses de los poderosos, de esos dos elefantes que se pelean y que al final lo que hacen es pisotear hormigas en su pelea, claro, ni se enteran que están las hormigas y además les da igual, no les importa, 150 muertos en Moscú, ¿qué más da? Bien, pues lo que sucede es que este cierre de Telegram se convierte en un ensayo. ¿Para qué? Pues para ver ahora cuando se cierre completamente Internet, o si hay que cerrar Internet rápidamente, qué es lo que va a suceder. ¿Y por qué va a haber que cerrar Internet rápidamente? Bueno, las cosas se complican, las cosas van de mano. Se provoca un atentado, pero luego hay muchos más muertes de los que se pensaba. Quiere decir, se sabe todo cómo empieza, pero no va cómo acaba o cómo va a desarrollarse. Y entonces alguien hace algo, pero no sabe lo que va a suceder después, lo que van a hacer los demás. ¿Y si de repente hay una estampida migratoria en Europa? De Siria, de Gaza, de Egipto, de Marruecos. ¿Por qué no? ¿Y si de repente se ocupan todos los islotes de la costa de Marruecos, se crea un conflicto tenso, se crea una tensión militar, llega una oleada masiva a Canarias? ¿Qué hacemos si todas estas cosas ocurren? Hay que estar preparados. Bueno, ya se ha hecho el ensayo general de silenciar los medios que tienen para comunicarse, los medios de información, los medios para coordinarse y dar una respuesta efectiva. Este 20-30% de personas que están mucho más cerca de la psicología natural de las personas humanas, que siguen siendo humanos, y para responder ¿a qué? Al final, a un juego de guerra
que termine esclavizando a esos rebaños por completo. Es el objetivo. El objetivo. Y el objetivo, lo hemos dicho en un vídeo anterior, es un genocidio encubierto, limitar la población. Ya no va a hacer falta tantos humanos, porque vienen los humanos mecánicos, los androides, las máquinas, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, a sustituir de forma mucho más barata y sobre todo sin problemas de que se te rebelen ni que pidan incrementos salariales, de que pidan derechos sociales. No, protestan tan calladito ahí. El homo máquina está calladito y entonces sin que tú sigas, pues estos vienen a sustituir el trabajo de toda esta inmensa masa humana que se ha ido generando en este gran fraude tipo Ponzi, en esta estafa piramidal que es el neolítico, una burbuja poblacional que se ha ido engordando y engordando, engordando y ahora hay que pincharla. Sencillamente, como todas las burbujas, llega un momento en que hay que pincharlas. Bien, pero estas burbujas no son de tulipanes, ni son de una burbuja de dólares financieras, de deudas, no. Esta burbuja es de personas humanas de carne y hueso que sufren. ¿Qué más da? ¿Qué más da un altar pequeñito en Moscú, en las Torres Gemelas, en los trenes de Madrid, o un enorme altar en el que poco a poco, de forma... no me matéis de Egipto un aluvión de migrantes, toma 7.000 millones, en el que poco a poco, sin que se vaya causando el pánico en el rebaño y haya una estampida y se pueda llevar por delante a los pastores, a los vaqueros, pues se va sacrificando poco a poco a este exceso en grandes masas, pero de forma encubierta a este exceso de población. El atentado de Moscú nos abre una incógnita. La incógnita es, ¿todo se va a precipitar de forma incontrolada? ¿Van a entrar en pánico? ¿Van a entrar, si no en pánico, van a aumentar el estrés, su propio estrés? Estos pastores, estos capos de banda, estas bandas mafiosas y sus ayudantes, sus sirvientes, y entonces esto va a empezar a perder el control. Esto va a automatizarse, como siempre se han automatizado las cosas, de forma espontánea. ¿Esto se va a ir de las manos? Bueno, el ensayo de Telegram, este significativo ensayo de Telegram, nos dice algo muy importante, y es que tienen miedo de que esto se descontrole, de que estamos a punto, podemos estar a punto de entrar en una situación en la que el caos supere al orden incluso de las matanzas, de los pastores, de los tiranos, al orden sanguinario de las bandas mafiosas. Nos están diciendo con este ensayo de Telegram y con la reacción que están teniendo unos y otros, propios y ajenos, con el atentado de Moscú, esto se nos va de las manos, o se nos puede ir de las manos. Y si se nos va de las manos, recordad que cuando dos o más elefantes se pelean, quienes sufren son las hormigas, sobre todo las hormigas que se quedan ahí quietecitas arriba y no hacen nada. Bueno, ¿qué se puede hacer? La hormiga lo tiene muy claro, meterse en su hormiguero. Nosotros lo tenemos claro, huir al monte, huir a la sierra, escaparnos de esto. No, ¿dónde vas a ir a esconderte que no te alcancen las enormes pies de los elefantes? Bueno, quizá plantar púas largas y afiladas que pueden atravesar la piel de los pies de los elefantes. Y entonces estos elefantes se desinflen y tomen nuestro propio tamaño. Sea como sea, pendiente, utilizando el miedo, que es la mejor alarma que tenemos, en una alarma de seguridad perfecta que tenemos, pero que ese miedo no se convierta, como quieren todos los pastores, en un instrumento para convertirnos en animales gregarios, en rebaño. Los rebaños se manejan con el miedo, con falsas amenazas y falsas salvaciones, una falsa seguridad. Atentos, atentos porque vienen días interesantes que nos hagan aprender y que nos lleven a qué, a descubrir eso que sí podemos hacer y